Este documental contiene recreaciones dramatizadas. Las escenas se basan en archivos originales de Holanda e Inglaterra. Comienza el siglo XVII. Se ha iniciado una carrera en busca de la ruta comercial hacia Asia por el norte. No estábamos acostumbrados a aguas tan frías. Se enfrentan a las peores circunstancias psicológicas que se pueden experimentar. La obsesiva búsqueda de Henry Hudson conduce a un descubrimiento inesperado. No tenían ni idea de dónde estaban. Que cambiará el curso de la historia. La conquista del Nordeste. La conquista de América. El Nordeste. Let me reason with the master. For your own sake, do not do this evil thing in front of God and man. I would rather be hanged at home than starved abroad. We've only 14 days of victuals left. We cannot wait. If the master will not make a decision, we shall make a decision for him. Nay, you must not bear it. You will not join us. Best keep out of the way. What is the meaning of this? Get it. Esta historia comienza 5 años atrás, en 1607, con el explorador inglés Henry Hudson y su empeño por encontrar el paso septentrional al continente asiático. Una historia que, sin que él se lo propusiera, concluiría en la conquista del nordeste de América. Hace un siglo que España y Portugal exigieron para sí todas las posesiones del hemisferio sur. Los españoles se han hecho ricos con el oro de aztecas e incas y la plata de México y Perú. Mientras, Portugal controla la ruta del sur entre África, la India y el resto de Asia, dominando el comercio de las especias, la seda y otros géneros de gran valor. El viaje duraba al menos 2 años. Y era muy arriesgado y costoso, pero merecía la pena, porque se trataba de traer especias, y las especias no solo servían como condimento culinario, también tenían propiedades conservantes y medicinales, eran artículos de incalculable valor. Los beneficios son enormes, y Francia, Inglaterra y la nueva República de Holanda ambicionan participar en este mercado. Cuando los países del norte de Europa empezaron a interesarse por las especias, sabían que si rodeaban el extremo sur de África y atravesaban el Océano Índico, se enfrentarían en su ruta con españoles y portugueses. Se hablaba de la posibilidad de navegar por una ruta septentrional, es decir, por un supuesto paso marítimo en la parte norte del continente euroasiático, o también navegando hacia Occidente, ya que en aquella época se ignoraba si Norteamérica formaba parte de Asia o no. Esta duda preocupará al explorador Henry Hudson hasta el día de su muerte. Abril de 1607. Hudson es elegido por una importante compañía inglesa para dirigir el primero de 4 épicos viajes en busca de esa ruta. Se trata de surcar los mares del norte hacia las islas indoorientales de las especias. Hudson es un capitán de la marina de cierto prestigio, un hombre erudito obsesionado con la exploración. Está casado con una mujer enérgica e independiente llamada Catherine y tiene 3 hijos. El mediano, John, que en 1607 tendría unos 14 años, se alista como tripulante en 3 de los 4 viajes de su padre. Un mes más tarde, Hudson, su hijo John y una tripulación de 10 hombres parten de Londres en un barco de madera de 27 metros de eslora, el Hopewell. Su rumbo pasa a través del Polo Norte. Mirando el globo terráqueo, no un mapa sino el globo,
Y situándonos en Inglaterra, hay 3 caminos lógicos según el pensamiento de la época. Uno en dirección nordeste, rodeando Escandinavia y el norte de Rusia. Otro directamente hacia occidente por el Océano Atlántico, para buscar un canal que atravesara el continente americano. Y el tercero, que nos parece el más absurdo, era siempre en dirección norte hasta el techo del mundo. Pero esta era la teoría que prevalecía por entonces. Se creía que el océano Ártico estaría libre de hielo gracias a la presencia constante del sol en los meses de verano. Hudson es el primer explorador que intenta seguir la ruta polar. Día 16 por la mañana, en torno a los 80 grados de latitud. Esta mañana nos hemos visto rodeados de abundantes bloques de hielo. Yo esperaba tener mar abierto entre la tierra y el hielo, porque creí haber rodeado esta tierra por el norte. Pero ahora veo que este intento es imposible y estoy obligado a regresar. Puedo asegurar que en el presente no hay paso por esta ruta. If you bring us no news of a passage, then did you bring back any fish? Furs? Did you make any profit at all for the company? I did not. But I did find De vuelta en Londres, Hudson se reúne con sus patrocinadores. Sirs, if I may. It is clear there is no passage by way of the pole. But what of the Northeast Passage? If I can sail through the Northern Sea, I am sure I can find a navigable river that will take me to Cathay. If the sea prove inhospitable, I believe there could be a strait through the island of Nova Zembla. Would the company consider financing a new expedition in the spring? We will take it under consideration, Master Hudson. It will be a matter for the board of directors. Thank you. Primavera de 1608. The master is on deck. Master Hudson, welcome aboard. Los patrocinadores de su anterior viaje encargan a Hudson la búsqueda de una ruta diferente, esta vez hacia el nordeste, y esperan por Rusia hacia Oriente. Su primer oficial es un experimentado marino de 50 años llamado Robert Juet. Es un hombre con estudios, muy hábil en navegación celeste. El primer oficial desarrolla un papel fundamental porque sin un hombre competente en ese cargo, el capitán no puede asumir todas las responsabilidades de un viaje tan complicado. Pero si Juet tenía grandes conocimientos, también era cínico y peligroso. Así pues, intentan seguir el plan B, la ruta del nordeste. Suben por Escandinavia y el norte de Rusia, y el resultado debió de ser tan desolador como en el primer viaje. 25 de mayo. Viento este-nordeste. Mi carpintero ha enfermado y sigue grave. Y 3 o 4 marineros más están próximos a enfermar, supongo que debido al frío. La tripulación no estaba compuesta por expertos marinos. Eran granjeros, hombres reclutados en bares y en puertos, porque había que completar el grupo. Cuando empezaron las dificultades, esa pobre gente resultó desbordada. No estaban acostumbrados a esa vida tan dura. 3 meses más tarde llegan al estrecho en el que Hudson tenía fundadas sus esperanzas. Shall I give the order to turn back, sir? No. We'll not go back empty-handed. We'll change course and sail northwest. It is late in the season to be heading northwest, sir. If the winds be favourable, as they have been, we'll make it there and back in good time. Aye, sir. Shape up for a course north by west. Aye, sir. North by west. Hudson ordena a su fatigada tripulación poner rumbo a América. Destino, una zona casi inexplorada del Ártico por encima de Canadá. Pero sus hombres
se oponen. I'll not starve to death on this ship. La tripulación del Hopewell quiere asumir la responsabilidad del barco. Henry Hudson conduce a su exhausta tripulación hacia el Canadá en busca de un paso por el noroeste. En el norte y en el este lo han detenido los hielos. Ahora, cuando se dirige al oeste, le detienen sus propios hombres. I'll not starve to death on this ship. El Hopewell no emprendió su viaje hacia el oeste. El 26 de agosto el barco atraca en Londres. La única explicación a su repentino regreso nos la da el diario de a bordo de Hudson. Me he apresurado a llegar a Londres y por ello extiendo ahora un certificado sobre mi regreso libre y voluntario, sin persuasión ni uso de la fuerza por uno o por varios hombres. Debieron de convencerle. El responsable o el líder, no sabemos quién fue. Pero tenemos la impresión de que Juet fue siempre una persona conflictiva. Los motines están penados con la muerte. En un barco no existe un delito mayor. La disciplina a bordo de un barco debe ser estricta. Eso es lo más importante, porque una vez que pierdes el control, estás sentenciado. Hudson busca patrocinadores para una nueva aventura, pero los rumores sobre su cambio de rumbo y la amenaza de motín le preceden. I am persuaded there must be a passage to the northwest. Would the company consider financing a new expedition in the spring? I'm sorry, but we can sponsor no new ventures this year. Henry, will you not eat? Henry? What is it? It's been weeks now. Can you not find another ship? Another company? Find other piloting work? I'll not be piloting a whaling ship, Kate, if that's what you're suggesting. Did I say that? Nay, Henry, but we cannot go on like this. You must find work. Father, Mother, we have a visitor. Master Van Meteren. May I have a moment of your time? I have a proposition for you. Master Van Meteren, I will leave you gentlemen. Come, John. Pray, take a seat. Thank you. Master Hudson, I speak on behalf of certain Dutch merchants who are desirous of aiding you in your ambition to find a northern sea passage to the Orient. I'm very interested, of course. We want an experienced pilot to help us find a passage above Russia and the islands of Nova Zembla. But the way is barred by huge ice floes. I know, I've seen it with my own eyes. Yes, we know of your travels. But our geographers are convinced that there must exist a passage that way. It is an opportunity, Master Hudson. Maybe too good to pass. Why don't you think on it? Hudson finalmente accede a viajar a Ámsterdam. La República de Holanda, gobernada por España, ha pasado los últimos 30 años luchando por su independencia. Ahora se ha firmado un tratado y la nueva nación está decidida a despuntar en el terreno comercial. Los holandeses, con sus eficaces métodos de organización y de producción, han irrumpido por la puerta grande en la escena económica. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, con su flota de 40 barcos y unos 5.000 marineros, está a punto de convertirse en la más rica y poderosa empresa del mundo. Ahora buscan expandirse. Si existe una ruta por el norte, ellos quieren encontrarla antes que ninguna otra nación para evitar la competencia. En noviembre de 1608, Hudson se reúne con los directores de la compañía. Meine Herren Directors, it is my firm conviction that the passage you seek lies to the northwest, not the northeast as you suppose. The venture would carry no more risks than an expedition to the northeast, but I suggest that the rewards would be just as great, if not greater. But I would need your answer soon if I'm to set sail in spring. We hebben Master Hudson gehoord. Wat denken we ervan? Volgens mij zijn de plannen van Master Hudson niet goed voor de fusie. Waarom niet?
Ante la dificultad de aunar criterios, los directores aplazan la decisión hasta su próxima junta a finales de marzo. Hudson ha de esperar 5 meses antes de saber si obtendrá un barco y cuál será su derrotero. Pero las dudas de un país favorecen las oportunidades de otro. Las exploraciones francesas en el Nuevo Mundo han aportado pocos beneficios. Una ruta alternativa hacia las Indias Orientales representa un gran atractivo. Hudson representaba la ocasión de cambiar de destino, ya que el suyo eran las Islas de las Especias y a Francia le pareció una gran oportunidad. Él guardaba la llave del poder para los países europeos. Era el Bill Gates de la época. Encarnaba el acceso a los negocios del futuro. Por eso querían contratarle. El embajador francés en Holanda se muestra interesado por el plan de Hudson. Él mantiene que en el norte debe haber un paso que se corresponda con el que existe en el Polo Sur y que fue hallado por Magallanes. La totalidad del viaje, partida y regreso, se puede realizar en 6 meses. Pero el interés de los franceses despierta las suspicacias. 8 de enero de 1609. Los directores de la compañía holandesa convocan a Hudson para una reunión urgente. Master Hudson, we have decided to sponsor your venture on one condition. You are to think only of discovering the route to the north of Nova Zembla. And the ship will be ready by the spring? By April, yeah. I accept the terms. Lo hizo porque necesitaba dinero. Ahora será el capitán de su barco. Thank you, mein Herren directors. You will not be disappointed. El barco es el recientemente construido Half Moon. Su tripulación, 16 hombres, consta de marineros ingleses y holandeses, y Hudson contrata a su antiguo contramaestre, Juet. Si vas a tener a alguien a bordo, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Juet está a bordo como contramaestre, pero no como primer oficial. Ha sido desbancado por un representante de la compañía. En primavera, el Half Moon parte de Ámsterdam. Empieza un viaje que otorgará a Hudson la gloria que tanto ansía, pero de una forma totalmente inesperada. Mayo de 1609. Henry Hudson, ahora contratado por los holandeses, navega por la costa noroccidental de Rusia en busca de un paso hacia Asia. El 19 de mayo, el Half Moon entra en una ensenada del mar de Barents, el Mar Blanco. El frío es terrible. Hey, wat doen jullie hier? En wij zijn verdomme aan het werk. Drop you three-legged. Out on deck and work. Shovel. Up, I said. Dead, Get right, Jester. Bring it up. You three, on deck. You two are confined to quarters. Sir, they stay below and will not work. What is the call, sir? Well, what do you expect, Carter, when you sign up for an Arctic expedition? Hudson se da cuenta de que el desánimo cunde entre la tripulación y también sabe que si continúa adelante en aguas cubiertas de hielo, fracasará en este viaje como en los anteriores. I heard Carter say if he had £100, he'd give 90 of it to be home right now. I tell you, Captain, the crew can't take much more of this. But our charter is very clear. You would have us continue on through a sea of ice till we be crushed. Before that happens, I'll commandeer the ship myself and take her home. Jewett, watch your tongue, man. Then we must return to Amsterdam. Your employers will not like it if we return empty-handed. What do you propose? Somos testigos ahora del plan C, es decir, el paso por el noroeste. Y en la mente de Hudson hay 2 variantes, C1 y C2. Una opción era ir al norte a través de Canadá, por el que antaño denominaban Furious Overfall, ahora conocido como Estrecho de Hudson. Se trata de una zona escasamente explorada, pero Hudson sospecha, con acierto, que la tripulación no secundará otro viaje por el Ártico.
Sin embargo, había otro plan que, al parecer, le había sido insinuado a Hudson por su amigo John Smith. Los americanos conocen a John Smith como fundador de Jamestown, la colonia de Virginia. En el verano de 1608, John Smith viajó al norte de esa colonia inglesa pasada la desembocadura de la bahía de Chesapeake. En una carta a Hudson mencionó que a casi 40 grados de latitud había un mar que podría conducir a un océano en Occidente. The way ahead does not look promising. Now we can either go home with nothing to show for our pains, or we continue our search elsewhere. I have two propositions. To sail northwest by Greenland and explore Davis's Straits. Go to the coast of America to the latitude of 40 degrees. There is a sea leading into the Western Ocean to the north of the English there. Now this could well be the long sought-after passage to the Orient. South! Southwest of Virginia it is! Yes. Master Stewart, plot a new course. Aye, sir. The foremast gone, sir! And the sail! Iced! Hudson se ve obligado a poner rumbo a la actual Nueva Inglaterra para hacer reparaciones. Komt een boot aan! Komt een boot aan! Boat? A boat, look, with savages! Los nativos pertenecen a la tribu Mi'kmaq, que forman parte de la Confederación Wabanaki. Los Mi'kmaq mantenían relaciones comerciales con marinos franceses en Canadá desde el año 1500. Esperan que los europeos lleven a bordo utensilios de cobre, cuchillos de acero y de hierro, hachas. Esperan ver ropa a bordo y saben que ellos están interesados en las pieles. Hudson y sus hombres desean comerciar con los Mi'kmaq. No hay motivo para temer hostilidades. We dare not trust them. 3 días después, el Half Moon está anclado cerca de la orilla para someterlo a imprescindibles reparaciones. Entonces descubrieron las langostas y vieron que había tantas que con la marea baja podían ir caminando por la playa y cogerlas con la mano. Esa noche la tripulación consume 59 langostas, un cambio de menú muy celebrado después de la dieta de galleta mohosa. Pero no todos ven el lugar como un paraíso. 24 de junio. Estábamos en guardia por miedo a ser atacados por los nativos. Los nativos les parecían salvajes que intentarían arrebatarles las provisiones. En su mente, deshumanizaron a los nativos para llevar adelante su plan. Echamos a los salvajes de sus casas y les robamos, como habrían hecho ellos con nosotros. Back to the cellar! Captain, the savages are attacking. Mr. Coleman, all hands on deck. Weigh anchor, set sail. Yes, sir. All hands on deck! Weigh anchor! Set sail! El Half Moon abandona la costa de Maine y pone rumbo al sur, hacia la colonia de Virginia, para iniciar la búsqueda de un paso que conduzca al Océano Pacífico. El 27 de agosto, tras enfrentarse a sucesivas galernas, el barco entra finalmente en lo que ahora es la bahía Chesapeake. Pero las aguas que prometían un rápido avance se volvieron peligrosamente someras y Hudson decide continuar hacia el norte. Al día siguiente llegan a la boca de otra bahía muy amplia, la actual bahía de Delaware. Son los primeros europeos en entrar en ella. Mr. Jewett, sound
soundings? It's too shallow, sir. It's only 2 fathoms. Bring the ship about. We'll continue northward. Era evidente que la entrada a la actual bahía de Delaware no podía ser un paso a través del continente norteamericano, por eso Hudson continúa bordeando la costa. 3 de septiembre. El Half Moon llega a la entrada del futuro río Hudson. Así pues, rodean Sandy Hook y entran en este magnífico puerto que parece un coliseo, y que Hudson confía en que sea el paso hacia Asia. Un inmenso río se abre ante la vista, pero ¿a dónde conducirá? A los 6 meses de partir de Ámsterdam, Henry Hudson y la tripulación del Half Moon arriban a la desembocadura del río que un día se llamará Río Hudson. No es el primer europeo en verlo, pero sí será el primero en explorarlo. Giovanni da Verrazzano, en nombre de Francia, descubrió el puerto de Nueva York en 1524. Esteban Gómez, en el de España, lo visitó un año más tarde, pero ningún explorador se adentró en el río y ningún país continuó patrocinando estos descubrimientos. Tratemos de imaginarnos este pequeño barco de madera en un entorno totalmente salvaje. Los hombres estaban en una situación muy vulnerable y solo podían confiar en salir pronto al mar de Japón. Hoy ha venido la gente del país y parecen contentos de vernos. Van bien vestidos, con holgadas pieles de ciervo, y han traído tabaco verde para cambiárnoslo por cuchillos y cuentas. Les gusta nuestra ropa y son bastante civilizados. Conoció a 2 tribus indias en concreto, los Mansi Delaware río abajo y los mohicanos, que son mi pueblo río arriba. Eran muy parecidos entre sí. Se dedicaban a la caza, la pesca y la agricultura. Los Delaware ya habían visto antes a los europeos, de ahí su afán por conseguir ropa europea y herramientas, y también su cautela. Los exploradores europeos viajaban para hacer dinero, y si no obtenían beneficios de otro modo, no les importaba llevarse a los indios como esclavos y venderlos en Europa. Hacía buen tiempo por la mañana y el capitán envió a John Coleman con 4 hombres en nuestro bote a la parte norte para sondear el río. Era un río prometedor porque tiene mareas, es decir, agua salada en gran parte de su curso. Lo describieron como de 1 milla de ancho por otra de profundidad. 20 fathoms, and in a good anchorage. Coleman been shot. Get back to the boat ship. Come on, row, row. Uno de nuestros hombres, John Coleman, resultó muerto por una flecha en la garganta y otros 2 fueron heridos. God have mercy on his soul. From here on, we shall keep steady watch. Cover him up. La tripulación se mantiene vigilante mientras continúan su lento viaje río arriba. Hasta que no salen del territorio de los Mansi Delaware, no pueden sentirse tranquilos. El 21 de septiembre, el Half Moon está anclado cerca de la actual Albany, tierra de los mohicanos. El barco llama la atención de estos indios amistosos. Seguramente los mohicanos no se habían encontrado antes con ningún europeo, aunque sin duda habían oído hablar de ellos. Hudson está alerta y solo permite subir a bordo a los jefes. No deja de ofrecerles aguardiente para evitar posibles traiciones. Al final uno se emborrachó. Los demás no lo entendieron y no sabían qué hacer con él. Los indios no tenían alcohol. No estaban familiarizados con él en absoluto. Y por lo que yo sé, este es el primer registro de europeos emborrachando a indios.
Hudson les convence para que su compañero se quede a dormir a bordo. Even with us. La gente del país no vino hasta mediodía, y cuando vieron que el salvaje de nuestro barco estaba bien, se alegraron mucho. Pero Hudson tiene otras preocupaciones. El río se ha ido estrechando. Desde el fondeadero cerca de Albany envía a algunos hombres para que averigüen si más adelante se vuelve a abrir. Report sounding. 1 fathom, sir. Master Hudson, we can't go any further. The risk is too great for the ship. We've been grounded twice already. You're right. Let's weigh anchor and head home. Weigh anchor. A 150 millas de la desembocadura del río, Hudson debe admitir su fracaso. El Half Moon ha pasado una semana viajando hacia el sur, hacia el Atlántico. Cerca del actual Peekskill, pasa de nuevo por el territorio Delaware. The savages have stolen my bandolier and my 2 shirts. Al día siguiente les atacan los nativos, ansiosos de venganza. 2 canoas llenas de hombres nos seguían a popa y nos disparaban flechas con sus arcos. Nosotros, en respuesta, lanzamos 6 disparos de mosquete, matando a 2 o 3 de ellos. No tienen dónde esconderse. El barco es un blanco fácil. En el viaje de regreso río abajo, el Half Moon es atacado por nativos hostiles. Pero las flechas indias no pueden combatir con los cañones del barco. El 3 de octubre el Half Moon llega a salvo al Océano Atlántico. Ahora Hudson debe tomar una decisión: invernar en el Nuevo Mundo y continuar buscando un paso hacia Asia la primavera siguiente, o volver a Ámsterdam reconociendo su fracaso. We should be overwintering in Newfoundland. We haven't enough provisions to last us the winter. I vote we go home to England now, sir. Leave the Dutchmen here. England, yes, but Amsterdam, not. Not yet. We must find something first. Al día siguiente ponen rumbo a Inglaterra. Si Hudson evita volver a Ámsterdam y pasa el invierno en casa, estará en condiciones de partir para América en la primavera siguiente. Su última esperanza estriba en embarcar de nuevo para encontrar el paso del noroeste que estaría por encima de Labrador. Un mes después, Hudson atraca en Dartmouth, Inglaterra. 1,500 florins should be laid out for an additional supply of provisions. Así escribe a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales pidiendo dinero para una nueva expedición. Después de enviar la misiva, se prepara para pasar el invierno a bordo, pidiendo discreción a su tripulación. Pero a pesar de sus órdenes, la tripulación alardea de haber hecho descubrimientos en el Nuevo Mundo. Los rumores se propagan con rapidez hasta llegar al rey de Inglaterra. Master Hudson, we have visitors. Master Hudson? You, Master Henry Hudson, are forbidden to leave these shores by order of His Majesty's government. Forbidden? But why? It is His Majesty's will that you and the English sailors in your company remain in England and serve your own country. Master Hudson, if you will. Los ingleses se incautan de las cartas de navegación y cuadernos de bitácora de Hudson, una información que por derecho pertenece a los inversores holandeses. Los ingleses estaban especialmente interesados en las cartas de navegación, que eran mapas de las zonas recorridas por Hudson, una información inestimable.
No queriendo enfrentarse directamente al gobierno inglés, los holandeses intentan recuperar los mapas haciendo espionaje. Enero de 1610. Hudson está de regreso en Londres y bajo arresto domiciliario, pero es visitado en secreto por el cónsul holandés, a quien entrega copias de sus valiosos mapas y cuadernos de bitácora. Y Van Meteren publica una relación de los descubrimientos de Hudson para decir al mundo: los holandeses hemos encontrado esta tierra y la reclamamos para nosotros. La publicación de Van Meteren provoca un revuelo en Ámsterdam y caen en olvido todos los atajos que se buscaban para llegar a Asia. Los holandeses están encantados con la posibilidad de un lucrativo comercio de pieles. Desde ahora concentrarán su actividad comercial en el Nuevo Mundo. América ya no será un obstáculo en el camino hacia Asia, sino un destino por derecho propio. Hudson, el hombre que lo hizo posible, nunca apartó sus ojos de ese santo grial que era encontrar el paso del norte, y volvió a la carga. Lo consiguió convenciendo a 3 jóvenes y ricos aristócratas para que financiaran su próximo viaje. Abril de 1610. El nuevo barco de Hudson, el Discovery, es el mayor de todos los capitaneados por él hasta la fecha. Esta es la primera vez que no solo obtiene el permiso, sino el barco y las directrices para ir a donde él quiere, en busca del paso del noroeste. Contrata a 22 tripulantes, incluyendo a su hijo John Robert. Joed vuelve a ser primer oficial y hay un nuevo protegido, Henry Green. What are you looking at, old man? Don't you old man me. You'll keep your nose out of my business if you know what's good for you. I said closer together! El Discovery se hace a la mar. Todas las demás alternativas están agotadas. La última esperanza de encontrar la famosa ruta hacia la isla de las especias es bordear la península de Labrador. Casi 5 meses más tarde, tras un viaje largo y difícil, el Discovery entra en la bahía que ahora llamamos Bahía de Hudson. This is as wide and clear a sea as I have ever seen. This is it, without a doubt. This is the passage! An extra ration of beer all round! Todo parece indicar que han encontrado el paso del noroeste. La fuerza de la marea, el hecho de que no vean tierra en el horizonte, pero Hudson no da inmediatamente la vuelta para regresar a Inglaterra y anunciar su descubrimiento. Ni tampoco continúa hacia el oeste para comprobar si hay un paso. Lo que hace es poner rumbo al sur. En septiembre, la alegría de la tripulación ha dado paso a la preocupación. Hudson, sin dar explicaciones, los ha llevado 610 millas al extremo más meridional de la bahía, Bahía de James. Si está buscando un atajo para regresar a casa, se ha equivocado, y con el comienzo del invierno se enfrenta al desastre. Leyendo entre líneas el cuaderno de bitácora, se aprecia que este hombre se encuentra en una disposición anímica diferente de la de otros viajes. Father, will we be home by Candlemas? No, lad. We'll be in Java by Candlemas. In Java? We're more likely to starve to death in this barren place rather than see Java by Candlemas. Men! The captain's gone mad. Stark raving mad. Unless we turn this boat about, we'll none of us see England again. Silence, man! How dare you speak like this? I'll speak as I see fit if it will save us. Green! King, hold him! Mutiny is a hanging offence, and I will not have mutiny on this ship! You will be punished, damn it! Pilot! Aye, sir. You will take over Mr. Jewett's responsibilities. Jewett, you are no longer first mate. The devil take you. And all of you that follow this madman.
A finales de octubre de 1610, el Discovery está fondeado entre los cielos de la bahía de James. Han pasado 6 meses. Pasan todo el invierno en un barco rodeado de bancos de hielo. Se enfrentan a las circunstancias psicológicas más difíciles que puedan darse. En la primavera del año siguiente, el hielo empieza a romperse. La tripulación ansía regresar, pero las provisiones están casi agotadas. You do well to make the portions smaller, Green. I fear that the men would eat it all. They won't be able to govern their hunger. Aye, sir. Would that be thin enough, sir? Do as you will. I'll be in my cabin. Aye. With his own stash of victuals, no doubt. Pensaban que Hudson se estaba quedando con comida para consumo propio. 22 de junio de 1611. El motín. What is the meaning of this? You will find out soon enough. Get in. Move it. You're going in with the master too. We don't have victuals for the sick and the weak. Jewett will overthrow you all! No, 'tis the villainy of Henry Green. Cast them off! Hudson, su hijo y los marineros demasiado enfermos para sobrevivir al viaje de regreso son abandonados a su suerte. Sheet home and bear away! Es imposible atravesar el Atlántico en esa barca. Es consciente de que está sentenciado. La búsqueda de toda su vida ha resultado infructuosa. El final debió ser emocionalmente desastroso. De entre los amotinados, pocos logran sobrevivir. Green murió a manos de esquimales en una salida en busca de provisiones. Jewett desfallece de hambre. El Discovery llega a la costa de Irlanda el 6 de septiembre. El reducido grupo de supervivientes cuenta que han encontrado el paso del noroeste hacia oriente y eso les salva de la pena de muerte. Los ingleses se alimentaron de ilusiones durante unos meses. Pero una nueva expedición en 1612 reveló la verdad. Hudson había encontrado una gran bahía, pero no un paso marítimo hacia oriente. No se puede hablar de equivocación, ya que Hudson demostró, por decirlo así, lo que no podía ser. Es uno de esos personajes sobre los que gira la historia, ya que estuvo a caballo entre el Renacimiento y el mundo moderno. Desde entonces Europa miró con más interés a América. La exploración hudsoniana del río que lleva su nombre abre las puertas a la colonización holandesa del noreste y a la fundación de la colonia de Nueva Holanda. En 1624 se funda la ciudad de Nueva Ámsterdam en el territorio que ahora ocupa la de Nueva York. En 1664, los pobladores ingleses sustituyeron a los holandeses, pero la historia de la ciudad siempre ha estado marcada por su origen holandés. De hecho, el sistema holandés se ha mantenido. La Carta de Derechos de Nueva York sigue siendo la misma de Nueva Ámsterdam de 1653. Para los nativos, el viaje de Hudson supuso el principio del fin. A los pocos años de su viaje en 1609, el 90% de los nativos de las orillas del río murió a causa de una epidemia, al parecer transmitida por la tripulación de Hudson o por la de un barco mercante que llegó a continuación. Seguimos existiendo hoy en día, pero en aquel entonces simplemente se nos borró de la historia. La historia de América del Norte cambió para siempre con las exploraciones de Hudson, y sin embargo, él murió sin saber que había colaborado en la construcción de un nuevo mundo.